Do you think you'll ever be Queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Because they've decided that I'm a non-starter. 31 de agosto de 1997, París. Una ciudad todavía despierta. Un coche negro atraviesa el túnel del Pont de l'Alma, mientras varios fotógrafos lo persiguen. Minutos después, el mundo cambia para siempre. Porque dentro de ese coche iba Diana, princesa de Gales, y con su muerte terminó algo más grande que una historia real. Terminó un símbolo. Pero quizá el mayor error fue pensar que Diana era solo eso, un símbolo, y tal vez ahí está la verdadera historia de Diana. No la princesa que parecía frente a las cámaras, sino la persona que existía cuando las cámaras desaparecían. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961, en Sandringham, Inglaterra. Desde fuera, su vida parecía privilegiada. Pertenecía a una familia aristocrática, cercana a la familia real británica. Vivía rodeada de títulos, tradiciones, casas enormes y una educación marcada por el protocolo. Pero la infancia de Diana estuvo lejos de ser perfecta. Cuando era pequeña, sus padres atravesaron una separación muy difícil, y aunque desde fuera todo seguía pareciendo elegante, emocionalmente aquello dejó huella. Años más tarde, personas cercanas dirían que Diana tenía una sensibilidad poco común. Era tímida, emocional, muy empática con los demás y también profundamente insegura. No destacaba académicamente, no parecía destinada a convertirse en una figura histórica. De hecho, durante años llevó una vida relativamente sencilla. Trabajó cuidando niños, fue asistente en una guardería, compartía piso en Londres, tenía amigos normales, rutinas normales, problemas normales. Nada hacía pensar que terminaría convirtiéndose en la mujer más fotografiada del planeta, hasta que apareció Carlos. En 1981, el compromiso entre Diana Spencer y el príncipe Carlos paralizó al mundo. Ella tenía 19 años y él 32. Y millones de personas vieron aquella historia como el inicio de un cuento de hadas. La boda fue retransmitida globalmente, más de 700 millones de personas la siguieron por televisión, calles llenas, banderas británicas en todas partes, titulares históricos, vestidos imposibles, carruajes, catedrales. Era la monarquía convertida en espectáculo mundial, y Diana parecía perfectamente para el papel. Joven, elegante, carismática, casi real. Pero había algo que el público no veía. De repente, el mundo entero observaba cada uno de sus movimientos, y eso empezó a cambiarla. Porque llega un momento en el que ser observado constantemente altera la forma en que una persona se percibe a sí misma. Cuando millones de personas opinan sobre ti todos los días, empiezas a perder el espacio necesario para escucharte a ti mismo. Con el paso de los años, la presión aumentó. Diana más tarde hablaría públicamente sobre sus problemas emocionales, depresión, ansiedad, sensación de vacío, soledad profunda. Y aquí hay algo importante. Muchas personas imaginan la soledad como una ausencia de gente, pero la soledad más dura no siempre funciona así. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces aparece cuando todo el mundo te mira, pero sientes que nadie te entiende. Y eso parecía ocurrirle constantemente. Mientras las cámaras la seguían a todas partes, ella empezaba a sentirse emocionalmente atrapada. Y Diana no encajaba completamente en ese molde, porque tenía algo que la monarquía tradicional británica rara vez mostraba en público: vulnerabilidad visible. La gente podía percibir sus emociones, su incomodidad, su tristeza, su necesidad de afecto real, y precisamente por eso, millones comenzaron a conectar con ella de una manera distinta. Pero mientras el público se enamoraba de Diana, la prensa también, y ahí comenzó otra batalla. Durante los años 80 y 90, la obsesión mediática alrededor de Diana alcanzó niveles extremos. Fotógrafos fuera de restaurantes, paparazzis persiguiendo coches, helicópteros, llamadas constantes, portadas diarias. No existía privacidad real. Cada gesto se interpretaba, cada relación generaba rumores, y poco a poco ocurrió algo muy peligroso. Diana dejó de ser vista como una persona compleja, se convirtió en personaje. El problema es que cuando el mundo convierte a alguien en personaje, empieza a olvidar que sigue siendo humano.
Y probablemente eso fue una de las cosas más destructivas de su vida pública, porque la fama extrema no solo te da atención, también puede borrar tu intimidad emocional. En 1982 nació el príncipe William, y 2 años después Harry, y aquí aparece una de las facetas más importantes de Diana, la maternidad. Personas cercanas a la familia real han contado durante años que Diana intentó romper ciertas barreras tradicionales en la crianza de sus hijos. Quería que conocieran el mundo real, no solo palacios, no solo protocolos, no solo privilegios. Los llevaba a parques de atracciones, a restaurantes, a lugares públicos, hacía cola con ellos e intentaba que vivieran experiencias normales. Y esto puede parecer pequeño, pero dentro de la rigidez histórica de la monarquía británica era algo enorme, porque Diana entendía algo que quizá conocía demasiado bien, el aislamiento emocional, y no quería que sus hijos crecieran sintiendo esa misma distancia humana. Muchos momentos públicos muestran precisamente eso cuando estaban con William y Harry. Parecía relajarse de verdad, como si durante un instante dejara de existir la princesa y apareciera simplemente una madre. Diana también redefinió el papel humanitario de una figura pública moderna, y esto es importante, porque muchas celebridades apoyan a causas, pero Diana parecía involucrarse emocionalmente de verdad. Visitó hospitales, centros de pacientes con VIH, refugios, comunidades marginadas, y hubo un gesto que quedó grabado en la memoria colectiva. En una época donde existía muchísimo miedo y desinformación sobre el VIH, Diana estrechó la mano de pacientes sin usar guantes. Hoy puede parecer algo sencillo, pero en aquel momento fue un acto profundamente simbólico, porque desmontaba el miedo con un gesto humano, sin discursos enormes, sin espectáculos, solo cercanía. También participó activamente en campañas contra las minas antipersona, visitó zonas afectadas por la guerra y de nuevo aparecía algo muy característico de ella. Diana no transmitía sensación de superioridad, transmitía presencia emocional. Y eso conectaba muchísimo con la gente. Mientras tanto, su relación con Carlos se deterioraba cada vez más. Los rumores crecían, las entrevistas, las filtraciones, las discusiones públicas indirectas. Todo parecía desarrollarse frente al planeta entero. Y quizá eso fue una de las partes más crueles de su historia, porque la mayoría de personas atraviesan sus crisis en privado. Diana vivió la suya, como espectáculo global. Finalmente el divorcio llegó en 1996, y aquello cambió completamente su posición. Ya no era simplemente la futura reina, ahora era algo distinto, una figura global, independiente, más libre, pero también más expuesta. Y aquí probablemente está el verdadero centro de toda esta historia. Diana vivía 2 vidas al mismo tiempo, la privada y la pública. La persona necesitaba intimidad, la figura generaba atención. La persona sentía miedo, tristeza e inseguridad, la figura, fortaleza y perfección. Y sostener esas 2 realidades durante años puede romper emocionalmente a cualquiera, porque llega un momento en el que ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Diana fue una de las personas más famosas del planeta, una de las más admiradas, una de las más queridas, pero el cariño masivo tiene una paradoja, no es íntimo. La multitud ama imágenes, ama símbolos, ama relatos, pero muy pocas veces conoce realmente a la persona detrás de todo eso, y quizá por eso Diana generaba tanta empatía, porque incluso rodeada de millones, muchas veces parecía sola. 31 de agosto de 1997, París. Después de cenar en el Hotel Ritz, Diana abandonó el lugar en coche. Poco después comenzó la persecución de fotógrafos, y minutos más tarde ocurrió el accidente dentro del túnel del Pont de l'Alma. La noticia se expandió por todo el mundo de forma inmediata y la reacción fue gigantesca. Personas llorando en las calles, miles de flores frente al palacio, velas, cartas, silencio colectivo. No parecía solo la muerte de una figura famosa, parecía algo emocionalmente mucho más profundo, porque millones de personas sentían que perdían a alguien cercano, aunque nunca lo hubieran conocido realmente. Y eso dice muchísimo sobre el impacto que tuvo. Diana no fue perfecta. Nadie lo es. Cometió errores, tomó decisiones discutidas, tuvo contradicciones, pero precisamente eso le hacía humana. Y quizá ahí está la razón por la que sigue tan presente décadas después, porque en un entorno construido alrededor de la perfección institucional, ella parecía real. No hablaba desde la distancia, transmitía emociones visibles, fragilidad, empatía, necesidad de afecto, y el público reconocía eso inmediatamente. Quizá el mundo no vio a Diana una princesa perfecta, quizá vio algo más cercano
alguien intentando mantener su identidad mientras todo alrededor intentaba convertirla en símbolo. Y tal vez por eso todavía seguimos hablando de ella, porque algunas figuras históricas son recordadas por el poder que tuvieron, otras por el miedo que generaron, pero Diana permanece en la memoria colectiva por algo mucho más raro, la sensación de humanidad que transmitía. Puede que el mundo conociera a Diana como princesa, como celebridad, como icono, pero detrás de todo eso existía una mujer real intentando encontrar paz dentro de una vida imposible, y quizá esa sea la razón por la que su historia sigue siendo emocionante tantos años después, porque Diana no solo fue observada por el mundo, fue sentida por él, y algunas personas, incluso después de desaparecer, nunca abandonan del todo la memoria colectiva.